para muchos de nosotros que pensamos y proponemos qué hacemos el próximo año que viene. Y eso normalmente se da en una resolución de año y se da en enero. Pero no nada más tiene que ser en enero, puede ser en cualquier punto de nuestro transitar en la vida que nosotros como hombres y mujeres pensamos, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Y nosotros comenzamos, vuelvo y digo, a proponer. Y proponemos, deberíamos hacer esto, deberíamos hacer esto otro. Entonces, para comenzar, quiero llevarlos a este pensamiento, ¿verdad? Y no quiero incrustar un pensamiento en ustedes. Solamente les quiero proponer que podemos pensar de esta forma. Hay momentos, ¿verdad?, que pensamos hacer algo que son nuestros propios deseos. ¿Alguien me entiende? Cuando decidimos estar en línea, hacer una dieta, y de momento nos pasa un plato típico de nuestro lugar donde vivíamos, que quizás no es tan saludable, usted me va entendiendo, que quizás no cumple los requisitos, pues yo decido si me lo como o no me lo como. Hasta ahí se entiende, ¿no? Yo lo decido. Pero hubo una proposición, y muchas veces las proposiciones pueden venir por causa de alguien que te invita, o puede ser que tú mismo te estás autoinvitando. Me debería comer ese plato tan rico y tan suculento porque yo me lo merezco. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Pastor, yo sé que no está, no va acorde con mis metas. Las metas mías es estar en línea y este plato me está alejando de las metas. Yo no sé por qué estoy hablando tanto de platos. ¿Será porque acabo de llegar de unas buenas y merecidas vacaciones? Y de momento decimos, pero yo no debería, pero es que ya está ahí. Y entonces hay veces que alguien propone, otras veces soy yo mismo quien estoy proponiendo. Y de esto es lo que hoy vamos a estar hablando. Ahora bien, déjenme ir a la historia bíblica. Y el libro de la Biblia cuenta o relata la historia de unos reyes. Así que vamos mirando en contexto histórico literario que resulta que el pueblo primero se desviaba, hacía lo que quisiera y Dios enviaba jueces y profetas hasta que el pueblo dijo en un momento dado, queremos ser como los demás pueblos. Y allá le dicen al pueblo, queremos, o a Dios, el pueblo le dice a Dios, queremos un rey. Y hay un profeta llamado Samuel, que fue para aquel tiempo, ¿verdad?, histórico, que se levanta y Samuel se entristece. ¿Y por qué se entristece Samuel? Porque el pueblo quería rey. ¿Y qué significaba que el pueblo quería rey? O que quería el pueblo ser igual que los otros pueblos. Lo que estaba diciendo es que no querían que Dios fuera rey. Porque si Dios es rey, Dios es el que gobierna. Muchas gracias. Si Dios es rey, Dios es quien gobierna y el que tiene el control. Pues el pueblo estaba diciendo, no queremos que sea Dios quien gobierne. Lo que queremos es que un hombre nos gobierne. Y usted conoce la historia porque se repite una y otra vez. Donde el hombre mete la mano, en muchas ocasiones lo daña. Y Dios le dice a Samuel, ¿sabes qué? Deja que gobierne y escojamos uno. Y de ahí vienen tres reyes principales, Saúl, David y Salomón. De los tres, David fue el rey por excelencia, modelo a seguir por excelencia. Saúl se aparta del Señor, dispuso en su corazón hacer lo correcto en un momento dado, pero luego por las proposiciones que le llegaron y él mismo también cosas que propuso, se desvió del Señor. Ahora David fue diferente. David dice la palabra que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pastor, ¿y significa que ser un hombre conforme al corazón de Dios es igual a ser perfecto? No. Ser un hombre conforme al corazón de Dios, la misma palabra hombre, lo dice hombre, el hombre falla, hombre. Pero hombre que falla conforme al corazón de Dios, tiene que haber una disposición dentro de su corazón que lo califique para ser igual a Dios o como Dios. ¿Se entiende hasta aquí lo que estoy diciendo, no? Un hombre conforme al corazón de Dios, como David, fue un hombre que cometió pecado, que también falló, pero supo arrepentirse y supo buscar a Dios. Y de aquí viene una gran dinastía, una gran dinastía. Estos tres fueron los reinos unidos. Y luego vienen y se separan para alrededor de unos 930, aproximadamente hasta los 900. Es interesante que antes de Cristo se contaba al revés.
Nosotros contamos ahora 2001, 2002, 2003. Antes se contaba 2000, 1999, así se contaba, hasta que Cristo llega. Y llega estos aproximados 30 décadas y hubo reyes buenos y hubo reyes malos. Dentro de los reyes buenos y malos, el norte, llamado Israel, se divide del sur, llamado Judá. Así que tenemos una división, hermano. Eso no pasa nada más en las iglesias, que se divide la iglesia. Eso también pasa en los reinos, y este reino pasó. Se dividieron porque cada uno quería su propio lugar y su propia soberanía. Así que se dividen, después de Salomón, se divide el reino, y los del norte toman decisiones y los del sur toman decisiones. Ahora, ¿qué ocurre con todo esto? Que dentro de lo que se estudia en la historia, ¿verdad?, de los reyes, se entiende que muchas veces, o gran parte de los reyes del norte, todos hicieron las cosas mal. Buscaban hacer sus propias decisiones y sus propios deleites y sus propias proposiciones. Versus los reyes del sur, que no estoy diciendo que todos hayan sido buenos, porque también hubo reyes tremenditos, también hubo reyes que se apartaban de Dios y se apartaban de hacer lo correcto, pero dentro de los reyes que hubo en el sur, hubo más buenos que malos. Entonces, cuando analizamos todo esto, lo debemos analizar con una óptica. ¿Y cuál es la óptica, pastor? Donde yo gobierno, donde yo soy rey, yo puedo proponer y se hace lo que yo quiera. Esa es la mentalidad de un rey. El rey toma la decisión y se hace lo que el rey quiera. Pero hoy en día no podemos decir, pero es que eso pasó en Israel en mucho tiempo atrás. Pero hoy en día hay reyes de casas. Yo soy el rey de mi casa. Y aquí se hace lo que yo diga. Hermano, usted se está buscando un problema. Déjame darle para atrás al cassette porque que Brenda no escuche eso. Bueno. Ahora miren esto. Lo interesante de esta bifurcación que estoy tratando de hacer con cada uno de ustedes hoy, esto es una palabra de domingo, es que hay veces que podemos proponer lo bueno, pero hay veces que se propone hacer lo malo. Y el problema está, ¿cuál de las dos reina? ¿Cuál de las dos decisiones son correctas? Bueno, la misma historia nos va enseñando que cuando se toman las decisiones correctas hay buenos resultados, igual que cuando se toman decisiones incorrectas hay malos resultados. Uno de los resultados que quiero mostrarles es en 10 décadas, 100 años, aproximadamente contamos 2, 4, 6, 8, 9 reyes. 9 reyes que gobernaban el reino del norte versus 2, 4, 5 reyes que gobernaban el sur. Y eso nos deja decir algo importante. ¿Qué nos deja decir esto, pastor? Que en el sur, por gobernar bien, o gran parte de los reyes que gobernaban bien, duraban más tiempo. Y al durar más tiempo se hace un reinado más sólido y más saludable. Esto es como decir, contextualizándolo a nuestra historia hoy, es como decir que nuestra casa permanece unida. Las tasas de divorcio bajan. ¿Escucharon eso? Cuando una casa está unida y cuando todo esto comienza a verse desde la luz de la palabra y hay comprensión en un hogar y hay unidad, porque no es lo mismo estar juntos que estar unidos. Hay unidad en la casa, todo el mundo habla el mismo idioma, todo el mundo se está entendiendo, esa casa puede permanecer por muchos años. Y eso es lo que pasaba en el Reino del Sur. Las casas permanecían, la dinastía permanecía. Otro de las observaciones que les quiero hacer es que cuando analizamos los reyes buenos y los reyes malos, lo analizamos bajo una óptica, y es a quién se parecían. Normalmente, acá cuando vemos a Omri en el reinado del norte, Omri y Acab eran reyes que al decir, después de él, eres hijo de Omri o de Acab, te estás diciendo que lo hiciste mal, que hay algo que algo malo has hecho. Cuando analizamos en el reinado del sur y nos dicen, porque tu padre o te pareces a David, te están diciendo que lo estás haciendo bien. Así que David se convierte entonces en el modelo a seguir.
para el reinado del sur. Y cada vez que me comparan con David, me están diciendo lo estás haciendo bien. Y cada vez que me comparan con Omri o con Acab, me están diciendo lo estás haciendo mal. La pregunta es con quién te quieres comparar. ¿O cuál es tu comparable hoy en este día? ¿Quién es el modelo a seguir? ¿Quién es tu mentor? ¿Quién es esa persona que tú dices, yo me quiero parecer? Yo quiero emular a esta persona. A mí me gustaría que cuando la gente me viera, pudiera decir, oye, tú actúas como tal persona. No que yo me quiero parecer a esa persona físicamente, ¿verdad? Porque no estoy hablando de la parte física, pero sí la parte del testimonio. Qué bonito sería que todos ustedes se quisieran parecer a sus pastores, porque nosotros nos esforzamos para tratar de dar el mejor ejemplo y el mejor modelo, y siempre y cuando nosotros sigamos esforzándonos para dar el mejor modelo, ¿verdad?, a seguir para el mundo de aquí, del lugar de él, ¿no?, de la iglesia. Ahora bien, ¿a quién te estás pareciendo? ¿Cuáles son tus pasos? Dependiendo a quién te parezcas, es lo que está en tu corazón hacer y las decisiones que estás por tomar en los próximos décadas, no sé, 5, 10 años, así sucesivamente. Así que hoy voy a hablar de lo que tiene que ver con la disposición de nuestros corazones. El hombre propone significa que el hombre dispone en su corazón a hacer algo. El pensamiento llega a nuestras mentes y nosotros proponemos hacer cosas. Y cuando hablamos de la disposición del corazón o de estar dispuestos, hablamos de formar, de moldear, o sea, hacer un producto haciéndolo desde el diseño original. Todos debemos saber que fuimos diseñados por un gran creador. Dios Padre crea el mundo y dentro de la creación nos hace su imagen y semejanza. Así que ya Él dispuso en nosotros un estilo de vida como deberíamos vivir y como deberíamos ser. Lo segundo es o la disposición del corazón tiene que ver con ser establecido, o sea, una persona auténtica, algo como válido o tener autoridad legítima con un enfoque de durabilidad y estabilidad. Dios está esperando en nosotros que nuestra manera de vivir estemos siempre dispuestos a cada vez parecernos más a Él. ¿Cuántos dicen amén por eso? Tercero, dispuesto tiene que ver con hacer firme. Una persona que es firme en su hablar, en su manera de vivir. Una persona dispuesta. Cuarto, una persona ordenada es una persona dispuesta. Quinto, tener una conclusión firme en un proceso de pensamiento. No cambiar nuestra manera de pensar. Pastor, es que si usted me hubiese preguntado esto, el año pasado hubiese tomado esta decisión, pero este año tomó otra decisión. ¿Pero cómo puede ser posible? Se supone que los principios y los valores no deberían cambiar de año a año. Hello? Everybody here? Deberíamos ser personas íntegras, intachables, que no cambiemos, porque Dios no cambia. Entonces, en cuestión de valores y principios, no debemos cambiar. Quizá en aspecto físico vamos a cambiar, hermano, es imposible. Pero en valores y principios no deberíamos cambiar. El día que imagínese, para que me pueda entender mejor, el día que yo le dije a mi esposa que te voy a ser fiel el resto de mi vida, se lo dije el primer año y el segundo año dije que no, es que creo que cambié. Oh, ¿de verdad? Debo ser fiel para siempre. ¿Dicen amén? Dispuesto tiene que ver con estar inclinado hacia decidir hacer lo correcto. Una persona dispuesta está alineada hacia hacer algo y hacerlo, si estamos en el Señor, hacer lo correcto. Y por último, estar listos. Y esto implica tanto una planificación bien pensada. Una persona dispuesta o con disposición en el corazón es aquella persona que cuando planifica mira todas las ópticas. Y cuando hablamos de ópticas, aquí les voy a dar algunas de las ópticas para que se pueda entender mejor el punto. Y esta imagen ilustra, ¿cuántos se acuerdan cuando fueron a tomar alguna prueba de estas de circulito? Que de momento empezábamos y era número 1 y salían 5 círculos y tú tienes que escoger uno de los 5. Esas eran las famosas pruebas de escoge, ¿no? Y tú tienes que escoger y te hacían la pregunta y tú venías y pensabas, espérate, esto yo lo estudié porque esto era así, así, así. Y decía, no, es la C. Y habían D, había A, B, C, D y E, por ejemplo. Y tú decías, es la C. Y viniste y marcaste la C. Y en el próximo, esa es la A. Y marcaste la A. Pero cuando
Entregas el papel, todavía no sabemos la nota, porque alguien la tiene que corregir después. Y en ese between, de tú haber terminado la prueba hasta tener el resultado, ¿cuántos se desesperaban? Sean honestos. ¿Cuántos nos desesperábamos? Uno decía, Dios mío, yo creo que lo pasé. Pero cuando llegaba el resultado, ¿a cuántos nos sorprendía el resultado? ¿A todos o solamente a mí? A todos nos sorprendió. Pero yo debía haber sacado A. ¿Y qué pasó aquí? O quizá decíamos, mira, no sé, pasé por chivo. No sé. Entonces esto significa que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Esta es la traducción de Reina Valera de Proverbios 16:1. En otras palabras, el hombre propone y Dios dispone. ¿Y qué les parece en tiempos de elecciones? Otra de las maneras de ver esto en diferentes perfiles sería en tiempos de elecciones donde los separa un candidato y dice, ¿sabes qué? Yo, por causa mía, el pueblo va para adelante. Ahora sí que vamos a salir de la corrupción, vamos a salir de las malas decisiones y tengo una buena plataforma. Y nos toca a nosotros votar por alguien. Hermano, y déjenme decirle algo, está bien votar, o sea, hay que votar por los candidatos. Entonces, hay que votar, pero la pregunta es, ¿por quién votamos? Porque votamos por el que nos salió en el anuncio, votamos por el que nos habló el vecino, el pariente, o por quién votamos. Entonces, es interesante que la disposición del corazón, Proverbios 6:2 nos dice, y escrito está, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Esto lo que significa es que todo el mundo propone, o muchas personas te pueden proponer cosas buenas, como los políticos, nos proponen cosas buenas. Pero al final, después que tienen el puesto, ellos van a decidir qué van a hacer con sus decisiones. También, cuando nos llega el punto de una compra o una venta de una casa, hay que disponer en nuestro corazón, ¿de verdad esto deberíamos hacerlo? ¿Debería ser el momento de vender la casa? Miren, les voy a hacer una historia. Cuando nosotros nos mudamos de Florida para acá, aproximadamente 4 meses antes, se supone que nosotros hubiésemos puesto la casa en venta. Y nosotros estábamos esperando una contestación, la respuesta. Estábamos esperando la primera, la respuesta. Habíamos ya llenado los blanquitos, pero todavía no había llegado el resultado. Estábamos esperando la respuesta. Y en el between de la respuesta dijimos, no, está bien, pues todavía no es hora de poner la casa en venta, colocar la casa en venta. Y no lo hicimos. Y una persona nos dice en el camino, ay, ustedes deberían ya vender la casa. Y mi esposo y yo nos miramos y dijimos, ¿sabes qué? No sentimos paz en vender la casa en este momento. Cuando llegue el momento de vender la casa, Dios va a disponer lo que tiene que hacerse para que la casa se venda. Hermano, cuando llegó el momento de recibir la respuesta, que estábamos nosotros esperando, la respuesta, entonces dijimos, es el momento de vender la casa. Colocamos la casa en venta y duró solamente una visita. La primera persona que fue, se compró la casa. Así que esto lo que significa es Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hermano, usted no tiene idea cuánta paz da usted decirle al Señor, Señor, ¿qué tú opinas? ¿Deberíamos hacerlo ahora? Número 1, ¿deberíamos hacer esto? Y segunda pregunta, ¿deberíamos hacerlo ahora? Cuando recibimos la contestación de Dios, esa contestación, hermanos queridos, nos da una paz, pero una paz tremenda. Y paz no significa ausencia de conflicto, porque en medio del conflicto podemos sentir paz. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, paz no significa ausencia de conflicto. Significa que en medio del conflicto o en medio de las decisiones difíciles, como la venta de una casa, es una decisión difícil, cuando ya uno le ha puesto el cariño, el empeño, tú sabes, el sentimiento, la emoción, es difícil, pero cuando es Dios quien te está diciendo, soy yo quien lo estoy disponiendo, tú sientes una paz tremenda. Aleluya. Me acabo de ministrar yo mismo. ¿Qué ocurre cuando vemos una imagen como esta? Donde hay personas que hablaron mal de otra persona. Eso no pasa aquí, hermano, eso no pasa aquí. Eso pasa en otros lugares. En Texas, es más, en Texas no pasa eso. Eso pasa en otros estados. Pero ¿qué pasa cuando alguien, le dicen por ahí, alguien de momento llamó eso como chisme? Cuando alguien comienza a hablar de otro a su espalda y empieza a decir,
yo te diría que no deberías hacer esto, no deberías hacer esto otro. ¿Qué pasa con eso? Miren lo que nos dice la palabra en Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí. ¿Cómo así, pastor? Sí, todas. Hasta esto, todas. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí. Pero miren esto. Y aún al impío para el día malo. Así que aún el que ha hablado en contra de ti, quizás no lo hizo con la intención de hablar contra ti. Usted sabe que hay veces que la envidia es ingenua. Pastor, ¿qué significa que la envidia es ingenua? Que hay personas que envidian a otras personas, pero no se atreven a decírselo a ellos, y entonces se lo tienen que decir a otras personas porque no tienen la valentía de decírselo a esa persona de frente. Eso es envidia, así que la envidia es ingenua. ¿Qué ocurre? Cuando esto ocurre, hermanos, aún Dios utiliza todo esto para bendecir tu vida. ¿Cómo yo te lo puedo demostrar? Dios, Jesús, siendo hombre, no descalificó nunca a Judas. Léalo en la Biblia. Nunca lo descalificó. Y permítame decirle que Judas no solamente chismeó contra Jesús. Judas lo traicionó. Judas buscó a los sacerdotes, a los levitas, a aquellos escribas y fariseos, los trajo y les dijo, yo les voy a demostrar quién es Jesús. Pero ¿cómo va a ser? Pero si Judas caminó con Jesús. Sí, porque el impío a veces camina contigo. El impío tiene que estar cerca de nosotros. Pero aún el impío, Dios lo utiliza para bendecir tu vida. No tiene que decir amén, por favor. No diga amén, pues. Solamente diga, ay. Pero es cierto, pastor, gracias por decirlo. Por eso me gusta el lugar de él, porque me hablan claro. Próxima. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. ¿Ha visto dos personas completamente arrogantes? Aquí hay una imagen. No tengo la imagen. Pero bueno, anyway, eran dos sapitos. Que uno se creía más. Bueno, es interesante. No se la quisiera mostrar, pero hay ocasiones en que la abominación es a Jehová todo altivo de corazón y él no quedará impune. Eso tiene que ver con la arrogancia y así sucesivamente. Ahora bien, quiero aprovechar este corto tiempo que me queda y quiero hablarte de dos reyes que uno hizo lo bueno y está en azul y el otro está en azul el que hizo lo malo y está en rojo el que hizo lo bueno. Y ojo acá, yo necesito que hoy nosotros podamos identificar nuestra manera de vivir y nuestras disposiciones de nuestro corazón. Porque estos dos reyes, la Biblia nos cuenta una historia que ocurrió. Y aquí les voy a dar un poco de historia de lo que ocurrió. Pues resulta que en el versículo próximo, en 2 de Crónicas 19, 1 al 3, escrito está: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa de Jerusalén. Y le salió al encuentro el evidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero si he hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y vuelvo y lo repito. Y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. ¿Qué pasó entre el rey Josafat y el rey Acab? El rey Acab era el rey del norte. La primera ilustración les mencioné, los reyes del norte eran reyes malos, muchos de ellos. Pero el rey Josafat era rey del sur y Josafat fue un buen rey. Pero siendo buen rey, en un momento dado, por causa del parentesco entre el hijo de Josafat, que se casó con la hija Atalía, la hija de Acab, al casarse hubo parentesco. Así que Josafat decide visitar a Acab. Y en la visita que le hace el rey Josafat a Acab, Acab le dice: ¿sabes qué? Estoy proponiendo en mi corazón hacer guerra contra mi enemigo. ¿Irías conmigo? Y Josafat le dice: bueno, tú eres sangre mía, tú eres mi hermano. Claro que sí, puedo ir contigo. Pero antes de ir, ¿qué te parece si consultamos al Señor?
Eso es como en nuestros días, cuando alguien te propone algo, uno le dice, ¿sabes qué? Creo que sí, creo que puedo hacerlo. Sí, creo que sí. Pero terminamos diciendo, ¿pero por qué no oramos por esto? Eso mismo fue lo que hizo Josafat. Josafat lo que le dijo fue, vamos a orar por esto. Y vamos a ver cuáles son los planes de Dios. En el entremedio, dice la palabra, que Acab manda a buscar 400 profetas. Y los profetas comienzan a profetizar. Ve donde tu enemigo que lo vas a vencer. Ve donde tu enemigo que lo vas a vencer. Y Josafat se queda mirando a los profetas. Y aquí es donde viene el discernimiento de espíritu. Porque Josafat, cuando lo mira, el rey Josafat dice, ninguno de esos 400 me parece profeta de Dios. ¿Será acaso que tendrás algún profeta de Dios por aquí? Y Acab le dice, bueno, hay uno, pero en verdad no quiero ni mandarlo a buscar porque ese profeta siempre me profetiza cosas malas. Su nombre era Micaías. Y Micaías, cuando lo mandan a buscar, porque Josafat mandó a buscar a Micaías, dijo, manden a buscar a Micaías porque yo quiero saber qué dice el profeta de Dios. Cuando lo mandan a buscar a Micaías, el mensajero le dice de camino, tú sabes, le dice de camino, oye, tengo 400 profetas que el rey le están diciendo que vaya a la guerra. Cuando vayas a hablar, cuídate que no vayas a decir algo contra eso. Y Micaías le dice, ¿sabes qué? Yo voy a decir lo que Dios me diga que diga. Qué lindo tener profetas de Dios. Que no se influencien por lo que otros digan. Qué lindo tener profetas de Dios para este tiempo, que aunque todos profeticen que va a haber gran victoria, pueda decir, ¿sabes qué? Eso no es lo que Dios me está diciendo. Aunque me voy en contra de la corriente. Porque hay momentos en la vida de un profeta y de un hombre y de una mujer de Dios que Dios te va a utilizar, pero cuando Dios te utiliza te vas a ir en contra de todo el sistema entero. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hacer cuando te toca la dura tarea de irte en contra del sistema entero? ¿Qué haces? O mejor dicho, lugar de él, ¿qué hacemos? Cuando te toca decir no. Pero ¿cómo que no? Si todo el mundo dice que sí. Todo el mundo dice sí, pero yo digo no. ¿Qué hacer cuando nos toca eso? Eso yo le llamo los tragos amargos de la vida. Cuando todo el mundo peca y Dios te dice, tú no tienes que pecar. Cuando todo el mundo dice, llaman lo malo bueno y Dios te dice, pero tú no vas a llamar lo malo bueno. Tú vas a decir que es malo. ¿Qué hacemos como iglesia cuando nos llega esos momentos duros? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos la corriente o nos vamos contra la corriente? Pues Micaías iba caminando contra la corriente. Y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a decir lo que Dios me diga. Todo esto lo pueden ver en 2 de Crónicas, capítulo 18. Ahí está todo el relato que le estoy haciendo. Después lo buscan en su casa con calma. Y cuando llega, le dice a Acab, bueno, Micaías, por favor, profetice. Y Micaías le dice, pues sí, Dios dice que vayan a la guerra, que hay victoria. Pero Acab dijo, espérate. Aquí hay algo mal. ¿Por qué aquí hay algo mal, pastor? Sí, porque Micaías está diciendo que hay victoria, que vayamos a la guerra, pero los 400 profetas están diciendo lo mismo. Entonces, hay veces que Dios tiene que utilizar al impío para recordarnos que hay una palabra que yo tengo que dar que quizás no es a favor de la corriente, sino en contra de la corriente. Y mira qué interesante, y lo puede buscar bíblicamente hablando. Dios le utiliza al rey Acab, el malo, para decirle a Micaías, oye, pero dime la verdad, no me vengas a decir que sí, vamos a la guerra. Si Dios no te lo ha dicho, dime la verdad. Y cuando entonces él le dice eso a Micaías dice, bueno, pues espérate, me acabo de bajar el fax del cielo, espérate. Es que tengo que decirte que Israel está ahora mismo como un rebaño sin pastor. Lo que Micaías le estaba diciendo era, tú se supone que fueras el pastor de Israel, porque tú eres el rey, tú eres el que lo tienes que guiar al camino correcto. Pero Dios me muestra que Israel está sin pastor. ¿Pastor qué significa? Contextualícemelo, se lo contextualizo. En su familia es como decir que sus hijos no tengan padre y madre.
Pastor, pero ¿cómo es así? Ellos tienen padre y madre, yo estoy ahí, pero no estás presente. Yo estoy ahí, pero no estás ausente. Ven una imagen, ven una silueta. Tus hijos y tu esposo ve una silueta de la esposa ve una silueta del esposo, pero la posición en el Señor que le toca vivir no la está viviendo. Entonces es una sombra. ¿Y cuántos no hace la mano, por Dios? ¿Cuántos viven con una sombra al lado? Porque posicionalmente hablando no está presente. Y entonces ahí viene Micaía y dice, ¿sabes qué? Tú se supone que seas el pastor de este rebaño, este es tu pueblo, este es el pueblo que Dios te entregó. Se supone que tú lo pastorees a ellos, pero ellos están como ovejas sin pastor. En otras palabras le estaba diciendo, tú vas a ser removido. Ahí Acab se molesta, lo envía a la cárcel y antes de irse a la cárcel le dijo, a todos los que están ahí, les voy a decir una cosa, yo me voy a ir a la cárcel. Pero si yo he hablado mal, entonces todos ustedes van a ser mis testigos. Si yo he dicho algo en contra de la corriente y lo he dicho mal, todos ustedes me pueden juzgar. Pero hoy todos ustedes son testigos de que si yo dije lo correcto, eso va a pasar. Y hermano, la historia termina con que el rey Acab va a la guerra, se disfraza. El rey Josafat fue a la guerra como rey. Y esto es lindo, esto es hermoso, porque cuando yo estoy... cuando yo propongo hacer algo, pero Dios está conmigo a mi lado, aunque mi enemigo venga contra mí, no me hace frente, no me hace daño. El rey Josafat permaneció en su posición real y pudo ir a la guerra en su posición real, versus el rey Acab no lo pudo hacer, se tuvo que disfrazar. Y cuando los enemigos fueron contra el rey, porque la orden era píquenle la cabeza al rey, cuando fueron contra el rey no pudieron matar a Josafat porque se dieron cuenta que no era Acab. Ellos querían a Acab, no a Josafat. Y miren esto, miren qué lindo. Miren qué lindo. Porque hasta aquí Acab dijo, me la comí. Me la comí. Todo me salió bien. Pero se olvidó de algo. Se olvidó de que el que dispone no se le pierde un detalle. Quien dispone no se le pierde un detalle. Así que vino un arquero, que la Biblia no nos da nombre del arquero, y el arquero hizo así. Tensó el arco, lanzó la flecha, y dice la palabra que la lanzó no para ningún lugar, la lanzó al aire. ¿Y usted sabe dónde cayó la lanza? Sobre Acab. La lanza cae sobre Acab. Y ahora Acab está herido por la lanza de Dios. Mientras Acab está herido por la lanza de Dios, Acab parecía permanecer firme todo el día de la guerra, de la batalla, hasta que se desangra y esa misma tarde muere. Entonces, esto que estoy explicando es solamente Segunda de Crónicas 19 del 1 al 3. Cuando Josafat regresa, escuchen bien esto, cuando Josafat regresa de esa batalla donde Dios lo protegió porque aún los enemigos fueron contra él y no les pudieron hacer frente porque Dios estaba con él. Esa es la parte importante, porque Dios estaba con él, no le hicieron frente. Él regresa a su casa, pero Jehú le dice, al impío das ayuda y amas al que aborrece a Jehová. Y aquí hay un dato interesante, iglesia, y es que hay ocasiones donde yo propongo hacer algo que está, ¿cómo decir esto? Que está fuera de la voluntad de Dios. Y aquí hay un ejemplo vivo de un hombre de Dios en un propósito fuera del de Dios. ¿Qué salva a Josafat? La pregunta es, ¿qué salva a Josafat? Su decisión. No, porque la decisión no fue, él estaba fuera del plan de Dios en ese punto. Pero ¿qué salva a Josafat? Que los enemigos llegaron y lo encontraron robusto, así como el pastor, y dijeron, no, ya, este no hay quien le meta mano. No, tampoco. ¿Qué salva a Josafat?
¿Su carruaje? ¿Qué salva a Josafat? ¿Su posición real? ¿En serio? Los enemigos se le pararon alrededor a Josafat y por su posición real no le hicieron daño. No, le podían hacer daño. ¿Qué salva entonces a Josafat? Bueno, pues para entender qué salva a Josafat, tenemos que irnos versículos antes. Capítulo 17, versículo 3 al 6. Se nos dice qué pasó cuando Josafat comienza a reinar. Y miremos lo que dice la palabra. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 17, del 3 al 6. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre. ¿Se recuerdan que ahorita les mencioné, verdad que sí, que cuando te comparan con David, te están diciendo que lo estás haciendo ¿qué? Bien. Que estás siguiendo los pasos de alguien que lo ha hecho bien, aunque no fue perfecto. Porque también David tuvo sus cositas. Pero al compararlo con David, le dijo, nene, puede ser que vas a tomar una que otra decisión en la vida errónea. Y hermanos, aquí les voy a dar el bálsamo que muchos de ustedes necesitan hoy en esta hora. Porque todos los que estamos aquí, ninguno cualificamos para ser perfectos en todas las decisiones que hemos tomado. Todos los que estamos aquí hemos tomado decisiones malas en muchos momentos de nuestras vidas. Quizás muchos de nosotros tomamos la última decisión mala hace menos de una hora. No estamos salvos, ninguno. Quizás hicimos algo incorrecto, quizás decidimos hacer algo que no era correcto, quizás decidimos hacer algo que estaba fuera de la voluntad de Dios, lo que sea. Pero, ¿a quién te comparas? ¿A alguien que ha hecho lo incorrecto en su vida, pero se ha sabido arrepentir y se ha sabido buscar a Dios? Pues entonces te comparas con David. O te comparas con alguien que ha sido prepotente en su vida, que piensa que siempre todo le va a salir bien, a un impío que piensa que todo le va a salir bien, que al final una flecha de Dios al azar te cae sobre ti. Ese estoy hablando de acá. Resulta que va comparado primero con David y después dice la palabra del Señor, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y según las obras de Israel. Así que estamos hablando de una persona que busca a Dios. O sea, se nos está diciendo que Josafat primero tuvo a David como modelo. Y segundo, se nos está diciendo que Josafat buscó los mandamientos de Dios y hacer todas las obras como Dios quería que se hicieran. Entonces vemos claramente, Jehová por tanto confirmó el reino en sus manos. Y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de medio de Judá. Hermanos, miren esto. La proposición de un hombre como Josafat, yo le llamaría a esto lo que sería el reglamento de vida de Josafat. Pastor, ¿cuál es el reglamento de vida de Josafat? Número 1, el primer reglamento es buscar el Dios de su padre. Y esto nos habla de muchos de nosotros, que se nos habla de fe. Pastor, ¿qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es pues la fe? La fe es que tú crees. ¿En quién tú crees? Pues la fe de Josafat era la fe de su padre David. Y David creía en Dios. Así que Josafat creyó en el mismo Dios. La diferencia es que ahora ya no es suficiente la fe de David, porque la fe de David solamente le sostenía más que a David. Ahora era necesario yo desarrollar mi propia fe. Y esto habla de las generaciones que vienen en avance, que ya no necesariamente van a creer en la fe de Dios, del Dios de sus padres, sino que ahora van a crear su propia relación con Dios. Esto habla de relacionarse con Dios. Crear fe es relacionarme con Dios. Pero ¿cómo yo me puedo relacionar con alguien que desconozco? Tengo que conocerlo. Es como el matrimonio.
Yo no me puedo decir que yo amo a mi esposa o mi esposo, que yo soy fiel a ella y ella es fiel a mí, que nosotros nos entendemos si no me relaciono con ella. Esa es la misma relación que Dios está buscando con el hombre y con la mujer de Dios para este tiempo, que nos relacionemos. Ahí se crea la fe. Ahí se crea el lazo de la fe. La relación entre el hombre y la mujer es como la relación entre Dios y su Hijo, el Padre y su Hijo. Y segundo, buscar a Dios habla de crecer en Dios. Yo necesito crecer, hermano querido. Esto no se sostiene con yo nada más sé quién es. Yo tengo que crecer en Él. ¿Cómo crezco en el Señor? Bueno, pues déjenme proponerles algo. A veces pensamos que crecemos en Dios solamente en las victorias. Pero yo les propongo algo. ¿Y qué cuando crecemos en los desafíos y en las adversidades? ¿Alguien crece en esa área? ¿Usted sabe que crecemos más en las adversidades que en los triunfos? Se estudia. Se crece más en las adversidades que en los triunfos. Porque en la adversidad, adorar a Dios es como que hay que ser un verdadero adorador. Cuando estamos en el triunfo, ¿cómo más se crece? ¿Y cuál fue la vida de Josafat que él hizo también? Quitó los lugares altos y las imágenes de acera. Hoy en día, esto sería, en nuestro contexto actual, quitar cosas que nos roben nuestra relación con Dios. Y hermano, yo no voy a ser aquí un legalista, decir, usted tiene que quitar Netflix, porque yo también veo Netflix. Por Dios, ¿cómo vamos a decir quitar Netflix? O quitar algo que nos entretenga, algún hobby en particular. No, pero también te puedo decir algo. No le dediques más tiempo del que tienes que dedicarle. Hay veces que hay que saber apagar el televisor. Hay veces que hay que saber apagar el dispositivo. Llámesele Android, iPhone, iPad, tablet. Hay veces que hay que saber, porque estos se están convirtiendo en los dioses modernos. Son los Baales modernos. Porque la definición de un Dios es aquel que tú le dedicas tiempo y tú estableces relación con Él. Y hay personas que tienen más relación con su celular que con su esposa. O sea, y relaciones, obviamente. Hay veces que tenemos más relación con la tablet que con nuestros hijos. Pues, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Apagar el tablet y vete al parquecito a jugar con tu hijo. Quitar los lugares altos implica una acción que nace en el corazón de una persona. Entonces, la reforma de Josafat, número 1, buscar el Dios de su padre. Número 2, crear una relación con Él sólida. Y la tercera, versículo del 7 al 9, escrito está: el tercer año de su reinado envió a sus príncipes, y ahí hace una analogía de uno de los príncipes. También envió a sus levitas y también envió a sus sacerdotes. Y versículo 9 nos dice: entonces ellos enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Hermanos, discipulado. Discipulado. Pastor, yo quiero que mis hijos conozcan al Señor. Yo quiero que mi generación conozca al Señor. Primero, conócelo tú. Yo necesito conocer a Dios. ¿Y cómo yo conozco a Dios? Y hoy, mientras oraba aquí temprano, me venía a la mente Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo yo conozco al Señor? Dejándole que Dios alumbre mi camino. Leyendo la palabra. Nosotros tenemos todos los martes micro-Gs. Pastor, que son micro-Gs, son espacios de discipulado, donde la iglesia puede ser discipulada y donde podemos meternos a las escrituras bíblicas y encontrar lo que Dios nos está hablando a nosotros en este tiempo. Entonces ahí se encuentra gran parte del discipulado. Si yo quiero ser un líder como Josafat, y cuando hablamos de líder hablo de rey, como Josafat, un hombre que propone cosas, yo te voy a proponer que hagamos algunas cosas. Número 1, cuando el hombre propone,
lo debe hacer conociendo de antemano el propósito y plan de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que propusiste hacer algo que tú sabes que estaba dentro del plan de Dios? Pastor, ¿y cómo yo lo sé? Porque sentiste paz cuando lo hiciste. Porque los resultados hablaron por sí solos. Entonces, proponer, un hombre que propone, busca proponer hacer la voluntad de Dios. Segundo, debemos aprender cada día a relacionarnos con Dios. Un hombre que propone en su vida hacer lo correcto, se relaciona con Dios. Una mujer que busca hacer lo correcto, se relaciona con Dios. Debemos buscar, tercero, conocer a Dios en profundidad, no superficialmente. Yo les propongo, iglesia amada, que dejemos de ir a la playa y mojarnos el tobillo o los pies. Porque los lugares como la playa y cuerpos de agua, piscina, no están diseñados para que te mojes solamente el tobillo. Están diseñados para que te lances por completo y te enchumbes, te mojes. Te vayas de clavado. ¿Cuántos saben hacer clavado? El pastor sabe hacer clavado. En este viaje final, les cuento que estaba en un muellecito. Y yo, hermano, era de los que me lanzaba, hacía volteretas y hacía de todo. Y de momento cuando llego, digo, esto yo sé cómo hacerlo. Y de momento cuando veo así, miro, y yo veo como 45 pies de altura. Decía, ¿qué es esto? Hermano, no eran 45, eran 5 pies de altura. Lo que pasa es que ya en mi visión eran 45. Yo dije, rayos, me llegaron los 40, parece. Y estaba así, yo veía a los muchachos lanzándose así, las muchachas lanzándose. Y yo no me atreví a lanzarme a 5 pies de altura. Y les voy a decir, no les miento cuando les digo. Bueno, mi esposa ahí salió para grabar y yo creo que como 3 intentos porque yo no me lanzaba. Y yo por dentro me salía el Tarzán. ¡Oh! Pero por fuera era un gatito. ¿Qué problema? ¿Qué hago? No me atrevo a lanzarme. ¿Qué hago yo en esa situación? Y estuve ahí un rato, hermano, les digo. Y ya empecé a frustrarme. Yo veía que todo el mundo se lanzaba y yo acá no me lanzaba. Hasta que de momento dije, lo voy a hacer aunque muera. Señor, este siervo ha sido fiel hasta la muerte. Me lanzo en el nombre de Jesús. ¡Pupe! Mire, hermano, cuando me lancé dije, Dios mío, ¿y por qué yo perdí tanto tiempo allá arriba? Tan sencillo, la próxima vez me lancé de clavado, ya, imagínense. Así que es importante disponerse a lanzarse en la piscina de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Último, cuando un hombre dispone en su corazón buscar a Dios, Dios dispone bendecirlo y bendecir sus generaciones. El hombre propone y Dios dispone. Pero cuando el hombre propone conforme al corazón de Dios, usted y yo sabemos ya cuál va a ser el resultado. Dicen amén por eso. Hey, gracias por estar conectados con nosotros a través de este podcast. Te voy a pedir 2 favores. El primero es que nos dejes tu comentario y lo puedes hacer a través de info@lugardeél. De esa manera vamos a poder conectar contigo. Si hoy este mensaje ha sido de mucha bendición para tu vida, qué bueno. De eso se trata, esparcir la palabra del Señor y que todos podamos ser conectados con Jesús en todo lugar y en todo tiempo. Será hasta la próxima.